Buenos días. Siguiendo el orden del programa, vamos a explicar un poco lo recogido en la Guía de Buenas Prácticas de la Inclusión de la Lengua de Signos en Televisión. Me voy a apoyar de una serie de proyecciones, pero previo a eso pediros disculpas por la oscuridad de la pantalla que nos ha surgido fruto de dificultades de última hora. Pero espero que con las pantallas y los monitores que tenéis en la sala lo podáis seguir perfectamente. De igual modo, los compañeros y compañeras que nos siguen a través del streaming. De todas maneras, no os preocupéis porque todos los vídeos y este seminario de manera íntegra se incorporará en el canal de YouTube del CNLSE. Tenemos claro el objetivo de este seminario, que es debatir sobre la incorporación de la lengua de signos en televisión y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años a nivel normativo. Pero no debatir solo de criterios de accesibilidad, sino también de criterios lingüísticos y de calidad. Posteriormente al descanso pasaremos a una mesa de debate donde se reflexionará y se debatirá más en profundidad tanto los ponentes que conforman la mesa como los participantes que nos encontramos en el aforo, para ver de qué manera podemos mejorar esa presencia. El CNLSE en el año 2011 comenzó su andadura, cuyo objetivo era promover y difundir y velar por el buen uso de la lengua de signos española. Ya en ese momento teníamos una preocupación con respecto a la incorporación de esta lengua y su normalización a través del ámbito televisivo, no solamente en otros ámbitos de relevancia como pudiera ser educación y demás, sino también cómo se daba esa normalización a esta lengua y qué imagen de las personas sordas y sordociegas se representaba, buscando una imagen positiva, centrándonos en aspectos más cualitativos, no tanto cuantitativos. Por eso, en el primer seminario que realizamos en el año 2011, entre otros temas, se habló de la situación de la lengua de signos en televisión y fruto de ese debate, en el año 2015, se publicó un informe donde se recogía cuál era la presencia de la lengua de signos en la televisión a través de una serie de respuestas que nos facilitaron en la contestación de un cuestionario de las personas sordas y sordociegas. Posteriormente a ese informe, en el año 2015, se creó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una guía de buenas prácticas difundida en el año 2017. Podéis acceder y descargarla de manera gratuita a través de nuestra página web. La guía de buenas prácticas fue fruto de una comisión de trabajo conformada, ya digo, creada en el año 2015, y durante 2 años se trabajó en esta guía. La comisión de trabajo estaba coordinada por el Real Patronato sobre Discapacidad en la figura del CNLSE y contábamos con la presencia de la CNSE a través de María Jesús, de la Federación Fasocide, Fran, que nos acompaña hoy también, FILSE, en la presencia de Susana, que también contamos con ella en este seminario, Radio Televisión Española, en la figura de Francisco Armero, que también nos acompaña, de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE, Pilar Gómez, que contamos también en estos momentos con el nuevo coordinador, UTECA, que participó, la Universidad Autónoma de Barcelona, en Marta y Pilar, Universidad de Carlos III, con la presencia de Esther Gil, Universidad Complutense, Juan Pedro, Universidad Europea de Madrid, Fernando, y por último la Universidad Politécnica de Madrid, en la figura de Carlos Alberto, que también nos acompaña y de hecho es miembro de la mesa de debate. Carlos Alberto tuvo un papel muy relevante en la elaboración del texto de esta guía de buenas prácticas, he de decir. Todo este grupo, y gracias a su trabajo durante 2 años, dimos como resultado o como fruto
la elaboración de esa guía. En la web del CNELSE, en el apartado de recursos, en medios de comunicación y televisión, se recogen todos los canales donde se cuenta con la presencia de lengua de signos. La mayoría, fundamentalmente, son programas de carácter informativo, tanto a nivel estatal, autonómico, televisiones públicas y privadas. Creemos que la elaboración de la guía de buenas prácticas coincidió con un momento adecuado, ya que empezaba a florecer la posibilidad de contar con televisión conectada o televisión híbrida, donde la inclusión de la lengua de signos se favorecía. Existía hasta ese momento diferentes proyectos, tanto a nivel estatal como europeo, sobre este aspecto, aprovechando la tecnología existente, como era el HBBTV, el HB4All y diferentes experimentos que desarrollaban tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente, en la mesa de debate se explicará en ese momento la tecnología que existía y los avances tecnológicos que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Como digo, posteriormente en la mesa de debate se tratará estos aspectos de la televisión conectada, de la televisión híbrida, pero como digo, también se hizo experimentos con usuarios para conocer un poco sus necesidades, sus expectativas. Y toda esa información se recogió en la guía de buenas prácticas. De manera más reciente, contamos con un proyecto europeo que es ACTV, que es el análisis de los avatares, con una tesis de Fernando Martín, centrada en una herramienta que es Player for All. Como veis en la pantalla, es la posibilidad de seguir a través de Internet. Creo que en el Congreso del CNES en el año 2013 utilizamos esta herramienta, en la cual la composición de la pantalla es personalizada por el usuario, de manera que puede colocar a su gusto la presencia de la lengua de signos, aumentar el tamaño de la ventana, incorporar y mover el cajetín del subtitulado e incluso determinar la sincronización del subtitulado y la lengua de signos para evitar los retardos que a veces se producen. Esa herramienta es fruto de una tesis de investigación de Fernando Martín, muy interesante de decir. Voy a introducir un poco en mi exposición cómo se ofrece actualmente y de qué manera tiene presencia la lengua de signos en televisión. Contamos con diferentes funciones. Una de ellas puede ser la copresentación en lengua de signos, que actualmente no se da. Sí, en su momento tuvo su espacio, en la que dos presentadoras comparten el mismo espacio, una lanzando el mensaje en lengua de signos y otra en lengua oral. Ya digo, forma que hoy por hoy no se da presencia, salvo que se cuente en ese programa con la participación de algún usuario sordo o sordociego. Mayoritariamente lo que se utiliza actualmente es la lengua de signos insertada en imagen, tanto en España como en el resto de países. Una tercera opción es la lengua de signos como imagen principal. Véase como ejemplo el programa en lengua de signos, donde la lengua de signos tiene protagonismo dentro del programa. Con lo que respecta a la segunda opción, lengua de signos insertada en la imagen, se usa más en programas que tienen que ver con informativos. Las diferentes modalidades pueden ser a través de la silueta o la ventana. Mayoritariamente se utiliza la ventana, aunque es cierto que se está viendo poco a poco una evolución y una tendencia a la presencia de la lengua de signos como imagen a través de la silueta. La silueta es lo que hace referencia a la imagen incorporada de la persona signante
insertada en la imagen principal de la programación. El inconveniente es muchas veces la mezcla y el contraste entre la imagen de la persona asignante y la imagen que se proyecta. La ventaja que tiene la incorporación de la ventana es el tamaño, que a veces el inconveniente es el tamaño, que a veces no es el adecuado, pero también el plano que se utiliza, que a veces se prefiere un plano de perfil más que el plano frontal. En España no se da el plano oval, porque eso es la ventana oval, eso es un recurso que se utiliza solo en Corea del Sur. Hablamos de la composición, de la forma, del tamaño, del modelo. Pero sí que me gustaría trasladaros una serie de ejemplos que se utilizan en diferentes países y que lo he obtenido gracias a una web la verdad es muy útil, donde se hacen capturas de imágenes donde se cuenta con presencia de la lengua de signos, bien sea a través de un presentador sordo o un intérprete de lengua de signos. En España conocéis el programa de lengua de signos, tendríamos otra imagen que sería de Irlanda. Fijaros las diferentes formas de la incorporación de la lengua de signos, que puede ser como imagen principal, como ventana, colocada en la derecha, en la izquierda, el tamaño. Todos estos ejemplos que os voy a poner son de personas sordas signantes. Tenemos Suecia, Eslovenia, Reino Unido, Alemania, Islandia, República Checa. Y ahora sería la presencia de intérpretes de lengua de signos. En el caso de las personas sordas se utiliza la incorporación de la lengua de signos como imagen principal y en este caso sería la inclusión de ventana. Y depende de los países, la forma es muy diversa. Puede ser silueta, puede ser ventana de mayor o menor tamaño, a la derecha, a la izquierda, véase. Países árabes, Portugal, Reino Unido, Letonia, Croacia, Bélgica, Italia, Turquía, Corea del Sur, es la única que cuenta con una ventana oval, India, Suiza, Venezuela y España. No os puedo poner todo lo que se da en España, he seleccionado algunos, pero estos serían imágenes de España. Tenemos Navarra, que es silueta, Murcia, que es dos ventanas, Comunidad Valenciana, del mismo modo, Galicia, silueta, Málaga, que es ventana en este caso en el lado izquierdo, Granada, Melilla, País Vasco. Bien, vemos diferentes formas, diferentes estilos, ventanas, silueta, tamaños, planos, composiciones. Y sí que es cierto que cada vez es más en la presencia a través de Internet de manera directa, donde los protagonistas son las propias personas sordas. Como ejemplo, programas que seguramente conoceréis muchos de vosotros, que se emite
a través de IDENDEF, que es Mírame cuando te hablo. En Cataluña, que es Peixos. Informativo, reportaje, noticias sobre personas sordas, que sería CEINU del País Vasco. Y por último, Webvisual en Cataluña. Todas estas serían proyecciones a través de Internet. También algunos ejemplos que os lanzo aquí, como es Signaclan y Movistar 5S, que ya digo que después, posteriormente, la mesa de debate profundizarán en estos programas. Creo que las ventanas, los ejemplos que os estoy poniendo, los que estáis aquí presentes no lo percibís claramente, pero bueno, trasladaros que es un poco una recopilación de, a través de diferentes campañas que se han realizado por parte de la Administración Pública, en la cual yo os lanzo una pregunta de si estos ejemplos los consideramos como buenas prácticas de lo que venimos hablando de la inclusión de la lengua de signos en televisión. Como decía, hay diferentes modalidades: composición, formas, silueta, ventana, colocación de la lengua de signos. Y os voy a trasladar de forma resumida las recomendaciones generales y técnicas y de calidad lingüística de la lengua de signos que se tendrían que tener en cuenta. Insisto, todo lo que yo os voy a trasladar en el día de hoy lo tenéis recogido en la guía de buenas prácticas conjuntamente con un vídeo resumen. Yo de manera muy esquemática voy a trasladaros esas recomendaciones que vienen recogidas. Tenemos claro que la incorporación de la lengua de signos no solamente tenemos que velar por una serie de criterios de accesibilidad, sino también de criterios de tratamiento lingüístico y cultural de la lengua de signos, de manera que la incorporación de la lengua de signos en la televisión sea de una manera accesible y a gusto por parte de las personas usuarias de esa lengua. Ya que, como bien se ha mencionado anteriormente, es una lengua en la que el valor cultural y lingüístico que tiene debe de prevalecer. En cuanto a recomendaciones generales, tenemos que tener en cuenta la sincronización de la señal de vídeo y la señal de audio. Del mismo modo, la distribución de la lengua de signos y del subtitulado no tiene que sufrir interferencias y darles el espacio que cada uno necesita. No son incompatibles, lo único que es necesario ubicarles en un espacio distinto para que no interfiera uno con otro. Sí que sería deseable, y en el informe viene recogido, y de hecho todos los usuarios hicieron mención a ello, la posibilidad de que fuera configurable y personalizable, como se hace con el subtitulado, de manera que como usuario yo pudiera decidir la incorporación de la lengua de signos, su ubicación, su tamaño y del mismo modo eliminarla, al igual que hacemos con el subtitulado. La Comisión de Trabajo elaboró estas recomendaciones previo a un análisis de los diferentes proyectos de investigación que existía, experiencias a nivel nacional e internacional, normativas europeas, internacionales, normativas, regulaciones sobre la incorporación de la lengua de signos en este ámbito, que, como digo, a nivel europeo también existe. Y fruto de ese análisis se realizaron estas recomendaciones generales. También recogiendo la experiencia vivida en nuestro país y del equipo técnico de la Fundación CNSI y de la Confederación Estatal de Personas Sordas, se hizo una recomendación, en este caso, de una imagen adecuada para personas sordas, que era la que veíais anteriormente, y en este caso una imagen adecuada para personas sordociegas, ya que ellos necesitan un mayor contraste, un fondo oscuro.
En cuanto a recomendaciones técnicas, podríamos hablar sobre una estandarización en cuanto a la presencia de la lengua de signos. Un contraste, fondo y piel de la persona asignante, mejorando y teniendo especial cuidado con las técnicas de iluminación. La tasa binaria de transmisión, la resolución de la imagen que tiene que contar con unos mínimos para evitar el entendimiento de la lengua de signos. Realizar los ajustes necesarios en cuanto a iluminación, fondo, velocidad. Que no solamente se tenga en cuenta la incorporación de la persona asignante, sino también su vestimenta, el plano que se utiliza. Una alta resolución de la imagen de la persona asignante para que los movimientos de la lengua de signos sean y se vean de manera fluida, y tiene que contar con una tasa mínima de velocidad. Especial precaución con los márgenes del espacio asignado para evitar la interferencia. Y en cuanto a la composición, las recomendaciones mínimas de tamaño es de 1/6 de la pantalla. Como decía, una imagen de resolución clara y nítida. La colocación es indiferente, no existe todavía evidencias que prevalezca hacia la colocación del lado derecho o izquierdo de la pantalla. Especial atención en el fondo y en el contraste. Y atención también a los géneros televisivos. La presencia de la persona asignante y de su imagen no puede ser similar si es un contenido infantil o para adultos, por ejemplo. Evitar la aparición de símbolos, imágenes, moscas que interfieran en el signado. La interacción de la persona asignante con el mensaje que se está produciendo tiene que tenerse en cuenta. La perspectiva de la imagen de la persona asignante con el contenido que se está trasladando tiene que estar a la misma altura. El contraste es importante, el fondo, el vestuario de la persona que signa hay que tenerse en cuenta. Evitar las mangas anchas, por ejemplo. Una cara limpia, nítida. En el caso de las personas sordociegas se recomienda una manga francesa. Colores oscuros, al igual que el fondo. Y es importante que la persona que signa tenga una visión global, una visión en conjunto del todo el trabajo que se está desarrollando, contando con monitores de apoyo, técnicos, etc. El encuadre tiene que partir con un palmo en la parte superior, que dé cabida a los márgenes hasta el codo, y en la parte inferior sería a la altura de los bolsillos. De manera que de esta forma se pueda favorecer un uso de la lengua de signos y del espacio adecuado. El plano tiene que ser frontal. Se ha visto experiencias de planos en perfil, pero no favorece el entendimiento y la inteligibilidad de la lengua de signos. Una iluminación adecuada y suficiente, evitando las sombras, sobre todo en la parte facial o en el fondo. Esto es una campaña de la Administración, cuando os comentaba antes del tamaño mínimo de 1/6, si veis está dividida la pantalla
como veis, la presencia de la lengua de signos, su colocación, no ocupa ese 1/6 que se recomienda como espacio mínimo. Es importante que se pueda ver la expresión facial. De hecho, hay investigaciones que lo avalan de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Madrid, donde consta que lo primero que se ve o en lo primero que nos fijamos es en la expresión facial. Por eso es importante el tamaño, porque posteriormente a eso se pasa a los brazos, al tronco, las manos y por último los dedos, hombros y cuello. Por lo tanto, se da especial importancia y relevancia a la expresión facial y de ahí es importante tener en cuenta el tamaño y el plano, respetando, ya digo, esas recomendaciones mínimas. Este sería otro ejemplo, es un programa infantil. Tenemos no solo la dificultad del tamaño, sino encima la presencia de diferente simbología encima de la imagen de la lengua de signos que interfiere en el entendimiento de la misma. De igual modo, sucedería con el subtitulado. Os comentaba antes lo ideal que sería para las personas sordas poder configurar y personalizar la presencia de la lengua de signos en la televisión. Pues como muestra de ello, un ejemplo, un vídeo corto de un proyecto que desarrollan en Corea del Sur, en este caso. Como se ha comentado en la apertura, es importante que existan simbología donde nos indique la presencia de la lengua de signos en la diferente programación. Y la propuesta, que ya de hecho se usa, es de este símbolo. Fundamentalmente se usa en Internet, pero sí que es verdad que sería bueno incorporarlo, como se ha mencionado, en las guías electrónicas, de manera que podamos saber si dicha programación cuenta o no con lengua de signos. Y por último, recomendaciones en cuanto a lo que se refiere a la calidad lingüística. Está claro que la televisión juega un papel fundamental en la normalización de la lengua de signos. Lengua de signos que es una lengua natural por parte de la comunidad usuaria, que tiene un valor tanto cultural como identitario, y eso tiene que estar también recogido en los criterios lingüísticos para la incorporación de la lengua de signos en la televisión. No solamente en aspectos de accesibilidad, sino en cómo incorporas la lengua con precisión y rigor lingüístico, respetando la lengua propia de la comunidad usuaria. Para ello, la incorporación de los profesionales, ya sea en el ámbito de la traducción o interpretación, su selección tiene que ser a través de profesionales formados previamente y con un bagaje profesional en el medio. Se tiene que perfilar si el trabajo que se realiza es de traducción o interpretación, porque difiere mucho en la forma de prepararlo y en las estrategias a aplicar. No es lo mismo interpretar, que es un mensaje que se produce de manera directa, simultánea, en la que se trabaja con una serie de recursos y de estrategias y toma decisiones en el momento, y no se cuenta con el feedback por parte de los usuarios a través de los cuales nos podríamos nutrir en la evaluación correcta o no del desempeño de nuestro trabajo. No así a diferencia de un trabajo de traducción, que sí podemos de alguna manera borrar los errores que podemos cometer, y por eso se recomienda la incorporación de profesionales debidamente preparados y formados en este trabajo. Esa selección de profesionales se recomienda que se haga en colaboración con las entidades representativas de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos, que son los expertos, por ende, de esta lengua. Es importante también tener en cuenta
no solamente, ya digo, contar con los criterios de accesibilidad, sino también hacia quién va dirigido la incorporación de esta lengua, respetando tanto a la comunidad sorda como sordociega, porque al fin y al cabo son los, digamos, dueños de esta lengua. Y por eso tenemos que tener en cuenta, como decía, la incorporación de profesionales cualificados, su selección realizada a través de entidades representativas, y como os decía, estas son las recomendaciones de manera muy genérica, recogidas en la Guía de Buenas Prácticas. Posteriormente, en la mesa de debate se profundizará un poco en las experiencias que se están llevando a cabo. Yo os animo a que participéis en ese debate para enriquecer las conclusiones que se puedan resolver de este seminario. Nada más, vamos a dar paso al descanso.